Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas Giovanna, bienvenidas Chaska, Claudia, Melanie en esta aula virtual. Gracias por participar en esta sesión. Y a todos los alumnos que también están presentes, son 6 alumnos que estoy visualizando. Está quien más, quien me aperturó, Mayra me aperturó el aula virtual. Bueno, chicos, espero que hayan pasado una semana tranquila y Dios mediante con salud, ¿no? Es lo que se quiere. Vamos, en esta oportunidad, voy a explicar, nos correspondería la sesión 13, pero la clase pasada se desarrolló la clase 13. La clase 12, que es hoy día, guarda una relación directa con la evaluación continua 2, en la cual ya está programada evaluación continua 2. Bastante bien atentos, por favor, que voy a explicar en cuanto a la tributación, aunque la clase pasada me adelanté dando a conocer un ejercicio y en el cual en el Zoom he colgado el ejercicio que es muy similar a la evaluación continua 2. Es muy equivalente a la evaluación, ¿no? La evaluación continua 2 está conformada por 2 ítems. Una que es una liquidación de tributos y la segunda para investigar todos los tributos y montos que pagamos a la SUNAT en la importación, ¿no? Importación para el consumo. El primer ítem tiene un valor de 15 puntos y el segundo ítem de 5 puntos, ¿no? Sumado a los bonos en la participación y sumado también en la tarea, ¿no? Un punto si me han realizado las tareas. Bueno, vamos a estar bien atentos, por favor. Voy a empezar el tema de tributación. Aparte, también les he colgado en el Zoom ya 2 semanas, en la cual hay un instructivo, donde está paso a paso cómo liquidar tributos. Quiero hacer la siguiente atingencia, que cuando se liquidan tributos hay cientos y cientos de casos, porque hay mercancías que pagan el impuesto selectivo al consumo, otros no. Hay mercancías que están exentos del IGB y por lo tanto del IPM y de la percepción del IGB. Son casos y casos, ¿no? Entonces, por lo tanto, vamos a ver dos enfoques. Uno, por ejemplo, sin impuesto selectivo al consumo y otro con impuesto selectivo al consumo. Pero antes tenemos que saber la operatoria aduanera en cuanto a liquidación, ¿no? Liquidación de tributos y el tema de tributos. Vamos a ver. Vamos a empezar. Ese indicador de logro 7, liquidación y tributación aduanera, ¿no? Más no me dicen tributos, o sea, ver el marco de referencia a tributos, pero yo lo estoy colocando, ¿no? Para saberes previos. Y voy preguntando también. Nacimiento, prescripción, extinción de la deuda tributaria. Liquidación y tributación aduanera. Vamos a ver las normativas en aduanas en el cálculo de los derechos tributarios y derechos aduaneros, ¿no? Derechos tributarios, aquí hay que hacer la tingencia también. Debería decir derechos aduaneros, pero derechos aduaneros viene a ser el ad valorem, que es el arancel, y el pago de tributos, porque también pagamos tributos internos, de lo que hoy día voy a explicar. Y casos prácticos que ya están aquí para desarrollar, ¿no? Bueno, vamos a empezar. En primer lugar, tenemos una emprendedora que compra y exporta, ¿no? Compra y exporta. Pero cuando compra, tiene varios fines. De repente, para un proceso de transformación, compra insumos, bienes intermedios, materias primas, partes y piezas, o cualquier otro tipo de insumo en la cual va a estar incorporado en el producto. Este producto zapatos bien lo va a vender al mercado nacional o al mercado internacional, ¿no? Entonces nos hacemos la pregunta, cuando yo importo, ¿aumenta el precio del bien? Sí, sí, para mis fines, ¿no? Si yo lo voy a revender. Claro que sí, claro, porque el tributo, lógicamente, forma parte de todo mi costeo. Si yo importo para revender, tengo que tomar en cuenta el precio del producto. Pero también esta importadora compró. Ahora, ella es vendedora y a la vez compradora. Compró del mercado internacional insumos. Y el proveedor también, al momento de exportar, determina sus costos de exportación. Y son muchas las variables que determinan ese precio. Estoy colocando esta diapositiva donde dice tributos al lado derecho. Buenas noches, Claudia. Buenas noches. ¿Quién más me dice? Me está saludando. Buenas noches. Buenas noches, Gustavo, Smith y Giovanna.
Estoy colocando al margen derecho, al lado derecho, una pequeña presentación del precio, ¿no? Sabemos que para confeccionar ese zapato está conformado por costos, ¿no? Costos directos, costos indirectos, costos fijos, costos variables, costos, hazme tú un presupuesto de costos. Costos administrativos, costos de la promoción, cuando yo realizo promoción publicidad, costos de pago de sueldos y salarios, ¿no? Costos de envases y embalajes, costos logísticos. O sea, para realizar ese zapato está conformado por costos. Y cuando ese zapato se vende dentro de un mercado, sea nacional o internacional, está conformado ¿por qué? Por una palabra que se llama precio. Precio es el valor del bien dentro de un mercado. Y vamos a ver con términos generales, un precio se ve impactado por muchas variables. Una de ellas, el medio de pago, ¿no? Si puede ser contra entrega de documentos o también a plazos, ¿no? Yo puedo vender a una persona y a través de un contrato yo le digo, mira, yo te doy las facilidades que me pagues a plazos, con fechas diferidas. O también le digo a mi futuro importador, mira, vamos a establecer un contrato en la cual yo te envío los documentos y tú me envías el dinero contra entrega de documentación, ¿no? ¿Influye en el precio? Sí, lógicamente, es muy distinto vender a plazos en el precio que muy distinto a contraentrega de documentación. ¿El modo de transporte también influye en el precio? Sí, es muy distinto vía marítima, aunque muchas personas dicen, yo opto por vía marítima porque los fletes son más cómodos, más accesibles. Pero ojo, hay que tomar en cuenta que existen otros costos anexos al transporte. Por ejemplo, el acondicionamiento de la carga, que cuando es vía marítima es mucho más elevado que vía aérea. Inconter, es muy distinto que yo como vendedora te venda a ti, como comprador, importador, una mercancía en S-Word, que la factura es más accesible, más cómoda. ¿Por qué? Porque en ese precio del bien de la factura está atrás de ellos costos, pero costos hasta la puerta de fábrica, nada más. En fabricar el producto, colocarle su envase, su embalaje, lista para la exportación, nada más, porque te estoy vendiendo a puerta de fábrica. Es muy distinto que yo te venda, ¿no? Y que te envíe una factura Delivery Duty Pay. ¿Qué quiere decir? Entrega con derechos pagados, en la cual yo como vendedora voy a cubrir costos en el país de exportación, aparte de la mercancía, costos logísticos en el país de exportación, como los costos logísticos en el país de importación. Inclusive yo voy a cubrir como exportadora en un Delivery Duty Pay los tributos en el país de importación. Las facturas difieren. Normas de calidad, claro. La calidad, la comparación de características cualitativas de un producto con otro, esa es la calidad. Entonces, la calidad es muy distinto que yo te venda zapatillas Pepito que zapatillas Nike. ¿Influye en el precio? Sí. Margen de ganancia. Claro, cada proveedor, cada exportador determina, analiza su margen de ganancia, que tiene también incidencias de otros factores. Ha realizado un buen estudio de mercado para obtener su margen de ganancia. La cantidad influye directamente en el precio del producto. Comisiones. Es muy distinto que yo venda directamente al comprador o que utilice agentes comisionistas, que yo venda a través de otras personas. El DFI, la distribución física internacional, es muy distinto vender a un mercado mayorista a un mercado minorista. Y así, ¿no? Es muy distinto que en la cual yo vendo un producto y en la cual en mi costeo solamente he determinado un presupuesto y que se basa en un capital, que es muy distinto que yo tenga un apalancamiento, un financiamiento, que influye en el precio, porque quiero recuperar lógicamente el apalancamiento. Entonces, existen muchos factores que determinan el precio y uno de ellos también es la carga impositiva, que viene a ser la tributación, ¿no? Tomar en cuenta que cuando uno exporta aquí en el Perú no se paga ningún tributo. La gestión de exportación no se paga tributos, más bien la gestión de importación yo tengo que pagar tributos a la aduana, ¿no? Bueno, dicho ello, con esta antesala, es importante que sepamos en qué medida la carga impositiva influye en el precio. ¿Qué es un tributo? ¿No? La palabra tributo, a veces nos confundimos, decimos impuesto, a veces decimos contribución,
A veces decimos tasa. Tasa es una clasificación de tributo, aunque también entramos al diccionario donde están las palabras de la Real Academia Española, la palabra tasa tiene otro concepto. Igual, cuando vamos a liquidar tributos, también yo digo, ¿cuál es la tasa del IGB? 16%. ¿Qué quiere decir? Un porcentaje, una alicuota en el aspecto contable. O sea, tasa. ¿Cuál es la tasa de la percepción del IGB? ¿Cuál es la tasa del IPM? Pero esta tasa, la que estás observando en la diapositiva número 5, se refiere a una clasificación de tributo, que es otra. Esta presentación es válida también cuando te han enseñado tributos en el mercado nacional, ¿no? Tributos es una prestación pecuniaria de pago que tengo que hacer, ¿no? Y en la cual en la aduana solamente pagamos impuestos, nada más, en la aduana. No existe contribución y no existe tasa. Hace muchos años, yo me acuerdo cuando enseñaba a los chicos y entro al túnel del tiempo, yo te contaré en el año 2020, se tenía que enseñar a los chicos liquidar la tasa de despacho aduanero, la TDA. Era muy famosa. Por cada declaración había que pagar a la aduana una tasa. Un porcentaje se liquidaba en dólares y se pagaba en soles. Pero ADEX y lógicamente y COMEX, que son los gremios más grandes aquí en el Perú, ellos protestaron al gobierno. ¿Cómo es posible que la aduana que pertenezca al Estado no esté cobrando una tasa por cada declaración? O sea, ¿qué quiere decir tasa? Yo pagaba una tasa y la aduana me atendía una declaración. O sea, tasa es un tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación, ¿no?, efectiva al Estado, ¿no? Yo le pago una tasa al Estado, lógicamente, y el Estado me brinda un servicio, en este caso, atenderme una declaración o declaraciones. Pero, lógicamente, se inhabilitó, se derogó ese dispositivo legal y ya no existe TDA. Hace muchos años ya se derogó, ¿no? Contribución. Tampoco existe en la aduana contribución, ¿no? Te cuento, hace muchos años también, en la época del terrorismo, las personas que estaban en planilla, ¿no?, cuando uno iba a cobrar, por ejemplo, yo en el Banco de la Nación, porque trabajaba por un órgano del Estado, ¿no?, inmediatamente había un descuento, ¿no?, como una contribución al Estado por el terrorismo. Bueno, yo no sé a dónde fue ese dinero, pero era todos los que estábamos en planilla, ¿no? En aduanas no existe. En aduanas existe impuesto, que viene a ser los derechos arancelarios, que es el ad valorem, y los demás tributos internos. Aparte, está la percepción del IGB, que para la aduana no es considerado, lógicamente, tributo, no es considerado tributo, dicho sea de paso, ¿no? Es un monto que tenemos que pagar por una venta futura dentro del mercado, ¿no? Por una venta, hemos importado y por una venta futura ya la aduana me retiene otro IGB, que se denomina percepción del IGB, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver, vamos a continuar. ¿Qué es la obligación tributaria aduanera? La OTA. A ver, vamos a colocar las iniciales. OTA, le estoy colocando en el chat, ¿no? Obligación tributaria aduanera, ¿no? Entonces, en la OTA, ¿qué es la OTA? La obligación tributaria aduanera. Es la relación jurídica entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo, que es la aduana, que es el acreedor, y nosotros somos los sujetos pasivos, que somos los deudores en la aduana, ¿no? Entonces, hay una obligación tributaria. ¿Y dónde se plasma? ¿Dónde se concretiza esa obligación tributaria? En un documento que se denomina la DAN, ¿no? En ese documento, cuando el agente aduanero transmite los datos a la aduana valida estos datos y la aduana nos consigna un código electrónico y se imprime en la declaración, nació la obligación tributaria. Nació esa relación jurídica para esas mercancías, ¿no? Por eso las mercancías se denomina prenda legal del Estado. La mercancía en sí es de garantía para el Estado, en la cual presiona al interesado, que somos nosotros, para pagar el tributo, ¿no? Es como decir, la aduana nos dice coloquialmente, es mía,
hasta que usted me pague los tributos, lo estoy reteniendo en un almacén, en una zona primaria. Y la mercancía en sí es una garantía, es prenda legal del Estado, ¿no? Pero ¿dónde se plasma ese compromiso entre el sujeto activo y el sujeto pasivo? Con una declaración numerada. Entonces, en esa fecha, la aduana da un código electrónico y dentro de ese código, lógicamente, también me van a dar una fecha. Y en esa fecha nace la obligación tributaria. En ese código está el destino de la mercancía, lógicamente. Si es una importación para el consumo, si es una admisión temporal, igual nace la obligación tributaria. Sino la diferencia que en importación para el consumo, sí o sí, tengo que pagar los tributos. Así yo deje una garantía. La garantía es para que me dé un tiempo mayor para pagar los tributos, un plazo mayor para pagar los tributos, pero igual tengo que pagar los tributos. En admisión temporal, la garantía es un aval, ¿no? Que me respalda a mí, porque la aduana dice, usted va a importar mercancías temporalmente, pero esas mercancías que van hasta en el Perú siguen siendo extranjeras. Y yo le voy a dar el levante a usted para que se lo lleve, lo utilice o lo incorpore a un producto exportable, pero es una admisión temporal. Entonces, tienes que dejarme una garantía. ¿Y esa garantía qué representa? Los tributos para esa mercancía. Esa es admisión temporal. Igual nace la obligación tributaria. Esa mercancía sigue siendo extranjera en admisión temporal hasta que cumpla su objetivo, ¿no? Bueno, entonces la OTA es la obligación tributaria, la OTA, obligación tributaria aduanera, es la relación jurídica entre el acreedor y los deudores que somos nosotros. Y hay responsables solidarios, como puedes ver ahí, sí, hay los agentes aduaneros, ¿no? Los concesionarios postales son responsables solidarios también, ¿no? Bueno, vayamos a seguir. Bueno, aquí puedes visualizar las fases de la obligación tributaria. Vamos a apuntarlo aquí con mi apuntador. Estas son las fases de la obligación tributaria, ¿no? Igual es válido para el mercado interno. Primero tiene que nacer la relación, como se dice, la relación jurídica entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Pero cuando nace, ¿dónde nace? En una declaración numerada, ya la mencioné, ¿no? Esta es la declaración en la parte superior al lado derecho, ¿no? La aduana me informa que la declaración declarada, valga la redundancia, son válidos los datos y la aduana me da un código. Y ese código se imprime aquí. Y también hay una fecha, ¿no? Entonces, en esa fecha es la que nace la obligación tributaria, ¿no? Es la OTA. Pero antes de que nazca la obligación tributaria ya se liquidó. ¿Qué significa liquidar? Ya lo hemos mencionado en la clase pasada. A ver, rapidito, por favor, nunca me voy a cansar de preguntar. ¿Qué significa liquidar? Lo hemos hablado en la clase pasada. ¿Qué es liquidar? Porque yo digo, cuando ya la aduana me brinda un número electrónico, se imprime en la declaración, pero la aduana ya me liquidó. Entonces, ¿qué significa liquidó? Y mi agente aduanero también ya me liquidó. Antes de, a ver, ¿quién me puede decir qué significa liquidar? John Smith. ¿Qué significa liquidar? Lo que se tiene que pagar por dicho trámite. A ver, por ahí va, muy bien. Ya me liquidó, o sea, el monto, ¿no? Lo que dice John tiene toda la razón. Liquidar significa determinar. Aquí está. Lo estoy resaltando. Liquidar significa determinar. Calcular significa liquidar. O sea, ya me liquidó, ya me determinó, ya me calculó el monto que después voy a pagar, como dice Smith, ¿no? O sea, hay un liquidador, hay una persona que está calculando, está determinando el monto. Cuando el monto de una importación es mayor de $2.000 americanos, quien liquida son dos, el agente aduanero y la aduana. La aduana valida los datos. Entonces, cuando ya te liquidó, ya aceptó esos valores, entonces la aduana transmite un código electrónico y el agente aduanero le imprime la declaración. Y en esa fecha nació la obligación tributaria. ¿Y qué tenemos que hacer después? Pagar
No, después tenemos que pagar. Pagar significa cancelar la deuda. Pagar no significa liquidar. Primero me liquidan y después pago, cancelo la obligación tributaria, ¿no? Entonces, ahora, hay un plazo para pagar. Hay un plazo en el cual tú puedes pagar sin ningún recargo. El recargo se le denomina, voy a colocar en el chat, TIN. TIN. A ver, invito para que me digan qué significa TIN. Porque me dan un plazo para pagar lo que me han liquidado, o sea, lo que me han determinado. ¿Qué significa TIN? A ver. A ver. A ver. ¿Qué significa TIN, por favor? Sí, yo digo, la aduana me da un plazo para pagar los tributos, para que no me recarguen con un TIN, ¿no? Porque pasado ese plazo, la aduana me dice, mire señora, usted tiene 24 horas para pagar los tributos. Al día siguiente ya tiene que pagar, va a haber un recargo. Muy bien, Melanie, tasa de interés moratorio, ¿no? ¿Qué lo hemos visto? También hay un TIN, hay un recargo que es diario hasta que uno pague la multa. ¿Cómo se llama esa etapa? Esa etapa por la cual la aduana ya me está exigiendo, la aduana me dice, señora, hoy día tiene 24 horas, no paga va a pagar sus tributos, pero no hay ningún recargo. Lógicamente, está bien, pero pasadas las 24 horas viene una etapa. Esa etapa se llama la exigibilidad, la que está acá. Se llama exige, ya me presiona, ¿no? Me dice, mañana ya la estoy presionando, le estoy exigiendo. Y comienza a correr un TIN sobre la deuda total, ¿no? Tasa de interés moratorio sobre toda la deuda, ¿no? Como dice Tania, John, Melanie, sobre toda la deuda, ¿no? Se le llama exigibilidad, exigencia, ¿no? ¿Y cuándo se rompe la relación jurídica entre el sujeto activo y el sujeto pasivo tributariamente? ¿Cuándo se rompe? A ver, por favor, me pueden contestar en el chat. ¿Cuándo ya no existe el acreedor y el deudor para ese embarque, ¿no? Para ese desembarque. Desembarca la mercancía, número la DUA, nace la obligación tributaria entre el acreedor y el deudor. Pero ¿cuándo ya se rompe esa relación jurídica? A ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo voy a romper esa relación jurídica? Nace la obligación tributaria, me dan un plazo para pagar los tributos. Si no pago, viene la exigencia en la cual me recargan el TIN. Pero ¿cuándo ya termina esa relación jurídica tributaria entre el acreedor y el deudor? A ver, ¿quién me contesta? Sería tan amable. Y que se llama extinción. A ver, cuando se hace levante. A ver, ahí voy a acentuar, ¿no? Para que ustedes sepan. Me pueden dar el levante, por ejemplo, ¿no? Yo traigo una mercancía, una máquina con admisión temporal para la reexportación en el mismo estado. Me transmito los datos de la declaración con admisión temporal, me brindan un número y se imprime en la declaración y nace la obligación tributaria. Pero previamente dejé una garantía. Pero la mercancía, y me dan el levante. Cumplo con la formalidad y me dan el levante. Esa mercancía sigue siendo extranjera. Y todavía sigue la relación jurídica entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, porque el compromiso es que esas máquinas están aquí, las utilizo y después las reexporto, por eso estoy dejando una garantía. Y no se extingue la obligación tributaria, ya me dieron el levante. Ese es con admisión temporal. Ahora, con importación para el consumo, solamente me dan el levante cuando pago los tributos o dejo una garantía. Y es muy distinto en ese régimen. En ese régimen, dentro de ese marco, dentro de ese escenario, sí se rompe la relación jurídica entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Pero, Miss, usted está diciendo que está dejando una garantía. Sí, pero ¿qué pasa? Con la garantía me da más tiempo para pagar los tributos. Con la garantía me da más tiempo para pagar los tributos. Y si no pago los tributos, la aduana toma parte de esa garantía, que es la deuda, ¿no? Ese es en la importación para el consumo, que es un escenario en el cual se nacionaliza la mercancía, más no en admisión temporal. Igual en admisión temporal me dan el levante, pero no quiere decir que esté nacionalizada. Y sigue la relación entre el deudor y el acreedor. Entonces, hablando dentro del marco de una importación para el consumo, ¿no? Y voy a tomar las palabras de Carla para completar la idea.
dentro del marco de importación para el consumo, ¿cuándo se rompe la relación jurídica tributaria entre el deudor y el acreedor? Pagando los tributos, ¿no? O dejando la garantía, pero de sí o sí, la aduana, si yo no pago los tributos dentro del plazo establecido, la aduana va a tomar la garantía y automáticamente se nacionaliza la mercancía. O sea, de todas maneras, pago los tributos. Ante una pregunta, ¿cuándo se extingue la obligación tributaria? La extinción ya se anula, ¿no? Si ya no existe esa relación, es pagando los tributos. Y en el caso de la importación para el consumo, pagando los tributos o dejando una garantía. Ajá. A ver, ¿hay otras modalidades de extinción? Sí, tanto en el mercado interno y tanto cuando importamos, ¿no? Entonces, Carla, vamos a completar la idea, ¿no? Y a todos también. Cuando te pregunten, ¿cuándo se extingue la obligación tributaria? Sencillamente puedes decir, existen muchas modalidades de extinción, pero la más común es pagando los tributos, ¿no? Porque si decimos solamente levante, nos van a decir, ¿y cómo en admisión temporal te dan el levante, pero sigo debiendo la aduana? Claro, porque esa mercancía me dieron el levante y sigue siendo extranjera. Entonces, lo más claro y preciso sería pagando los tributos, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Determinación de la obligación tributaria. Se enumera la declaración, pero para ello el despachador transmite el valor en aduanas, valor que ya hemos estudiado, valoración aduanera, y también transmite la partida arancelaria, ¿no? O la subpartida. Esta información lo valida la autoridad aduanera. Y si no hay inconsistencias, el sistema informático efectúa el cálculo de la liquidación, que se va a registrar en el ejemplar C. Tomar en cuenta que tenemos 3 formatos, la A, la B y la C. La A, entre otros datos, es declarar el destino de la mercancía, ¿no? Importación es código 10. Y otros tipos de regímenes, cada uno tiene su código, ¿no? Entonces, la B es para determinar el valor en aduanas y para sustentar y ajustar el valor en aduanas, que ya lo hemos cubierto ese tema, valoración aduanera. Y la C es donde se coloca la liquidación de tributos. Existen también otros documentos de liquidación que utiliza la aduana, pero comúnmente es el formato C, ¿no? Y el siguiente paso, ¿qué sería? Pagar los tributos. Por ejemplo, en un despacho diferido, ¿no? Primero se enumera la declaración y el segundo paso, pagar los tributos. Y el tercer paso, la aduana reciente asigna el canal de control. En un despacho diferido, que lo hemos visto en la clase pasada, ¿no? A ver, nacimiento de la obligación tributaria. Hay varios escenarios cuando nace la obligación tributaria. Voy a explicar con un ejemplo cada escenario, ¿ya? El 1, el 2, el 3 y el 4, ¿no? Entonces vamos a ver. Hay 4 escenarios. El primer escenario, en la importación para el consumo, el clásico, cuando nacionalizamos la mercancía. ¿Cuándo nace la obligación tributaria? Ya lo mencioné, cuando se enumera una declaración, ¿no? Pero para enumerar la declaración, el agente aduanero transmite los datos a la aduana valida los datos, y si no hay inconsistencia, lógicamente determina la liquidación, si no hay inconsistencia. Pero nace la obligación tributaria en la fecha de la numeración, o sea, ya se liquidó. Entonces te dan el número, te dan la fecha, y esa fecha tienes que pagar los tributos. Aunque hay ciertas aclaraciones que todavía no lo estoy enseñando. ¿Cuándo nace la obligación tributaria en el traslado de mercancías de una zona de tributación especial a una zona de tributación común? Para los que no estuvieron en las primeras clases y para los que estuvieron, voy a recordar. ¿Se acuerdan que les mencioné que el Perú aduanero, porque tenemos varios mapas en el Perú, el mapa político, el mapa aduanero y el mapa económico? En el mapa aduanero, todo el Perú está dividido no en departamentos, sino en intendencias operativas. Son los que controlan el embarque, desembarque de mercancías en todo el Perú, que son 15 intendencias operativas. La más importante es la Intendencia Operativa Marítima del Callao.
Ahora, el Perú también está dividido, ¿no? Hay varias zonas por cada intendencia, hay zona primaria y zona secundaria. El Perú también está dividido, de acuerdo, tenemos un tratado, PECO, Perú-Colombia, en la cual el Perú está dividido en zona de tributación especial, donde uno se puede acoger al acuerdo PECO, y la zona de tributación común, que no tiene ese beneficio. ¿Y quién tiene ese beneficio? La selva, zona de tributación especial. Entonces, si yo compro una máquina y me quiero acoger al acuerdo PECO, y esa máquina la llevo a la selva, lógicamente, ese es el beneficio para generar empleo, porque la selva es muy paupérrima, casi en muchas partes del Perú, pero vamos a ver que ese acuerdo tendría que aliviar el desarrollo económico de la selva. Entonces, esa máquina debería quedarse en la selva. Por lo tanto, está exento de los derechos arancelarios. Existe toda una operatoria en los tributos, ¿no? Pero están exentos, totalmente están exentos los derechos arancelarios. Y tenemos otro acuerdo, que es el acuerdo del desarrollo de la Amazonía, en la cual se importan los productos y están exentos del IGB y del IPM, ¿no? Entonces, no pagamos aranceles, no pagamos IGB y no pagamos IPM. Pero la condición que esa máquina se quede en la selva. La selva se le llama zona de tributación especial. ¿Qué pasaría si esa máquina se malogra y se traslada a Lima o cualquier zona de tributación común que no tiene el beneficio? Se tiene que acercarse a la aduana y hacer una operatoria con la aduana, ¿no? Solicitar el traslado de mercancía. Entonces, al momento que yo solicito, nace la obligación tributaria, en la fecha de la presentación de la solicitud. Yo se le solicito a la aduana ahí en la selva, le digo, mire, voy a trasladar la máquina a Lima porque se me ha malogrado. Y entonces me tienen que autorizar el traslado. En la fecha que me autorizan, en la fecha de la presentación de la solicitud, nació la obligación tributaria, ¿no? Pero como la voy a llevar temporalmente a Lima, la arreglo y otra vez va a regresar a la selva, previamente deja una garantía. Esa garantía representa los tributos diferenciales, los tributos que debería pagar, pero no lo estoy pagando, que corresponde a esa mercancía pagar, pero no lo estoy pagando, porque se acogió al acuerdo PECO. Pero como lo traslado a Lima, se genera una obligación de dejar una garantía. Y cuando regresa esa máquina, después de haberla arreglado en Lima, zona de tributación común, regresa a la selva, me desafectan la garantía. Me devuelven la garantía, hablando coloquialmente, ¿no? La pregunta del alumno, Miss, ¿y si el señor de Lima me ofrece compra de la máquina, la puedo vender? Sí, pero previamente has tenido que pagar los tributos que no habías pagado. Esa es la idea, ¿no? O sea, es un delito aduanero cuando no realizas esta operación, porque la condición es que esa máquina se quede en la selva. Dice, ¿por qué es un delito? Está considerado como contrabando. Mira, imagínate, porque mayormente la idea de contrabando es cuando viene una mercancía del extranjero, ¿no? Y no declaramos. En este caso también está considerado como contrabando, porque no has pagado los tributos correspondientes. Bueno, es un delito. Se tiene que quedar en la selva, ¿no? Y lo puedes trasladar a una zona común, pero tienes que hacer esta operatoria aduanera. Número 3. ¿Cuándo nace la obligación tributaria? En la transferencia de mercancías de importación con exoneración e inafectación tributaria. Voy a dar un ejemplo. Acá dice en la transferencia. Cuando dice transferencia me habla de la propiedad de la mercancía. Voy a dar un ejemplo para comprender. El señor cónsul, ¿no?, de la embajada va a traer autos del extranjero, pero es para el uso del consulado, de la embajada. Esas mercancías entran exentas de gravámenes, no pagan ningún tributo, lógicamente. Existen muchos beneficios para las embajadas, para el consulado, ¿no? Muchos beneficios. Una de ellas, por ejemplo, están exentas del control aduanero. A la vez también están exentas de gravámenes. Ahora, ¿qué pasaría si el señor cónsul nos vende el auto? Nosotros no tenemos el beneficio directo. Entonces, el cónsul tendría que previamente pagar los tributos que no pagó. ¿Y cuándo nace la obligación tributaria?
en la fecha de la presentación de la solicitud de transferencia, ¿no? Con la aduana, ¿no? En la cual hacemos esta gestión, mencionamos formalmente a través de una solicitud la transferencia de la propiedad de la mercancía a un tercero que no le corresponde el beneficio y lógicamente se tendría que pagar los tributos que no se pagó, que son los tributos diferenciales, ¿no? El número 4. ¿Cuándo nace la obligación tributaria? En la admisión temporal para la reexportación en el mismo estado y en la admisión temporal para perfeccionamiento activo. Muy parecido a la importación, en la fecha de la numeración de la declaración con la cual se solicitó el régimen. ¿Pero en qué se diferencia? Si los dos nacen, la obligación tributaria en la fecha de la numeración de la declaración. Es que en el primero, en la importación para el consumo, nace la obligación tributaria. Tengo que pagar los tributos para que se nacionalice la mercancía. O dejo la garantía para que me den un levante. Al dejar la garantía también se nacionaliza la mercancía. Con la promesa expresa, porque estoy dejando la garantía de pagar los tributos. Sí o sí se van a pagar los tributos, sino que me van a dar más tiempo para pagar los tributos. Clase pasada que le hemos explicado. Me van a dar más tiempo para pagar los tributos, ¿no? A ver, sigamos. Chicos, ¿me están escuchando? ¿Sí? A ver, ¿me puedes colocar en el chat, Carla, por favor? ¿Sí? Sí, profesora. Sí, me están escuchando. Ya, claro. Ya, gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, chicos, por la retroinformación. Sino que acá ha salido un símbolo que dice reunión iniciada. Y yo inicié ya hace rato ya. Bueno, vamos a ver. Cosas del sistema. Gracias, gracias, chicos, por la retroinformación. Bueno, entonces, la transferencia significa la transferencia de la propiedad de mercancías que entraron al país inafectas, exoneradas, ¿no? Exoneradas e inafectas son dos palabras parecidas, pero no es igual en la aduana, ¿no? Exoneradas e inafectas. A ver, otra vez ha salido el avisito donde dice la grabación se ha iniciado 7:34. Bueno, qué raro, 7:36. Algo está pasando, está loquito el sistema, chicos. Pero igual está rojito acá. Arribita al lado izquierdo veo que está rojo desde el momento que ya coloqué la grabación. Bueno, vamos a seguir. Ahora, la transferencia y la transferencia de propiedad. Nace la obligación tributaria. Entran mercancías exoneradas. Hay muchos escenarios que la mercancía ingresa exonerada o inafecta. Vuelvo a repetir, son dos palabras parecidas, pero no es igual en aduanas. Exonerada es cuando ingresa una mercancía, pero sí existe el hecho de imposición de pago. Que si no cumplo las condiciones, la aduana me cobra los tributos. Me colocan condiciones. Temporalmente no estoy pagando tributos, pero me existen condiciones. Como el caso de Peco, por ejemplo, ¿no? La condición es que la mercancía se quede en la selva. Y como no cumple las condiciones, tengo que pagar los tributos. Por ejemplo, esa mercancía se dice exonerada. Inafecta quiere decir que por su naturaleza ingresa esa mercancía y no paga tributos. Por ejemplo, una donación. Una donación que por su naturaleza no paga tributos, ¿no? Y existen también, por ejemplo, medicamentos para el VIH, ¿no? Ciertos medicamentos se dice inafectas, por su naturaleza no pagan tributos. Son dos palabras, ¿no? Parecidas, pero no equivalentes en la aduana. Bueno, número 4. En la admisión temporal nace la obligación tributaria, había mencionado, ¿no? Pero ¿en qué se diferencia con la importación? Que la importación sí o sí pagas tributos. Dejas una garantía, te da más tiempo para que pague los tributos, pero igual tienes que pagar los tributos. Y si no pagas, la aduana toma de esa garantía y se nacionaliza la mercancía. Más bien, en admisión temporal, la misma palabra me dice admisión temporal. El insumo, la mercancía va a ingresar temporalmente en el Perú y no se nacionaliza. Igual sigue siendo extranjera la mercancía. Por ejemplo, en admisión temporal para la reexportación en el mismo estado. Te doy un ejemplo. Traigo la máquina por arrendamiento, por alquiler, ingresa al Perú, dejo una garantía que representa los tributos,
la aduana me da un plazo, utilizo la máquina y la reexporto. Sale del país. Bien, donde está el país del proveedor o otro que me diga el contrato del proveedor, porque la aduana no te dice a dónde tiene que regresar, solamente la reexportas. La mercancía siguió siendo mercancía extranjera hasta cuando se reexporta, sino que mientras que esté en el Perú, dejaste una garantía, y esa garantía representa los tributos que deberías pagar. En admisión temporal para perfeccionamiento activo, se parece también a admisión temporal la primera, sino que pasa aquí que entra una máquina mal lograda y yo la reparo. Y después la exporto, no se dice reexporto en el segundo régimen, la exporto. Puedo traer máquinas, ¿no? Puedo comprar máquinas mal logradas, no las nacionalizo, no pago los tributos. Me acojo a este régimen que al final y al cabo también es un beneficio. Le digo a la aduana, mira, voy a traer máquinas, las voy a comprar del extranjero, mal logradas, me las llevo a la empresa metalmecánica, las arreglo temporalmente mientras que están aquí, no pago tributos, pero te dejo una garantía que representa los tributos. Y cumplo con el plazo que tú como aduana me estás colocando y lo vendo, exporto. Al momento de exportar, esa garantía se desafecta. Conclusión, esas máquinas que están acá en el Perú y que después la vendo, no pagué tributos. Solamente dejé una garantía y que después me la devuelven. Pero igual nace la obligación tributaria. ¿Cuándo nace? En la fecha de la numeración de la declaración. Pero no pago los tributos, dejo una garantía, ¿no? Bueno, ese es nacimiento de la obligación tributaria, que también todo este es un campo, es todo un campo, ¿no? Cuando se especializa en aduanas, ¿no? O en la carrera de negocio internacional, por ejemplo, ya se tendría que extender cada punto, ¿no? Estamos dando como referencia para que ustedes sepan cuándo nace la obligación tributaria, ¿no? La idea es que tengas cultura aduanera para que te dediques a importar y a exportar, tengas esa cultura aduanera, ¿no? A ver, nacimiento de la obligación tributaria. Importación para el consumo, ¿no? Importación para el consumo con despacho diferido. Ya hemos explicado que la importación para el consumo tiene despacho anticipado, despacho diferido y despacho urgente. Ya lo hemos visto, ¿no? Ahora, el tributo. ¿Cuándo nace la obligación tributaria? Vamos a ver toda la obligación tributaria con importación para el consumo con despacho diferido. Llega el buque, baja nuestra carga y todavía no hay una DAN numerada. No hay ninguna DUA o DAN numerada. No nació la obligación tributaria, porque es despacho diferido. Cuando la mercancía se encuentre en almacén, ¿no? Tiene que, sí o sí, ahí pasa el despacho, en un almacén aduanero. Aunque hay otros escenarios que puede pasar el despacho en otro lugar, pero como este despacho diferido, ¿no? La aduana me dice que pasa el despacho en un depósito temporal. Llegó la mercancía, el despacho al depósito temporal, a veces no tiene declaración numerada, todavía no tiene una de DAN numerada, pero la aduana me da solamente 15 días para numerar una declaración, 15 días. Acá estamos colocando 30 días, porque también puede ser 15 días más, con una autorización especial de la aduana, pero legalmente es 15, en casos excepcionales 15 días más, ¿no? 15 días más. Entonces, en esos 15 días, yo numero la declaración. Le digo a mi agente aduanero, transmite los datos, por favor, quiero una DUA numerada, una DAN numerada, ¿no? Entonces, nace la obligación tributaria, ¿no? Cuando me dan la DAN, me dan un número, se imprime la DAN, nace la obligación tributaria. Nacimiento de la OTA. Ahora, ese nacimiento de la OTA, la pregunta es, ¿ya tengo que pagar los tributos? Si es un despacho diferido sin garantía, no ha dejado una garantía en la aduana previa, no ha dejado una garantía previa, la aduana te va a presionar más para que pague los tributos lo más rápido posible, porque no has dejado una garantía, mucho riesgo. Entonces la aduana, ¿qué te dice? Numerada la declaración, tienes que pagar los tributos. 24 horas nada más te da para que pague los tributos. Porque al día siguiente de las 24 horas, lógicamente, ya viene la exigencia. La exigencia. Y la exigencia, ¿qué está corriendo? El TIN. O sea, la deuda se infla al día siguiente.
porque no has dejado una garantía. Te presionan en el menor tiempo y tienes que pagar los tributos. E inclusive, apenas te enumeran la declaración que tienes que pagar, primero, la percepción del IGB. No puedes dejar la deuda en dólares, pero ese mismo día que enumeró la DUA, la declaración, la aduana te exige el monto, el pago del monto de la percepción del IGB. Y la deuda aduanera la puedes dejar en dólares y al día siguiente lo pagas, pero estar consciente que tienes que pagar el TIN, un recargo. El TIN es una tasa sobre toda la deuda. Miti, si no pago al día siguiente, al siguiente día, 2 días, 3 días, se va inflando más la deuda. No, se va inflando más la deuda. Ahora, ¿qué pasa con garantía? Estoy importando mercancías con despacho diferido, pero con garantía. Con garantía quiere decir que antes de numerar la declaración, dejaste una carta fianza, una póliza de caución a la aduana, que es una garantía. Entonces, cuando numera la DUA, la aduana ve la cuenta en el banco que tienes una garantía. Y la aduana te va a dar más días para que pagues los tributos, ¿no? Sin ningún recargo. Numerada la declaración, hasta el día 15, ¿no? Te da 15 días para que pague los tributos sin ningún recargo. Porque el día 16, lógicamente, al día siguiente, el día 16, ya comienza a correr el TIN. Te da solamente 15 días para que pague los tributos sin ningún recargo. Porque el día 16 comienza a correr el TIN. Te quiero contar algo importante, chicos, los 36 chicos que me están escuchando, ¿no? Hasta hace poco, cuando uno realizaba un despacho diferido con garantía, la aduana te daba más tiempo para pagar los tributos. Uf, mucho más tiempo. Ahora los tiempos están bien ajustados. Missy, ¿por qué? Porque sencillamente la aduana desea que tú optes por el despacho anticipado. El despacho anticipado, en ese sí te da más tiempo para pagar los tributos. Aquí no, aquí numera la declaración y te dan 15 días, nada más. Porque el día 16, ¿no? Después de 15 días, ¿no? Al día 16, numerar la declaración, ya comienza a correr el TIN. ¿Qué me dice Chasca? Profesora, disculpe, una compañera me indica que no puede unirse a la sala. La figura sala finalizada. Mira, Chasca, dile que si no puede ingresar, que, a ver, intente varias veces que no tire la toalla, porque algo está pasando. Porque aquí me salen unos avisos de otros profesores que no pueden entrar a sus salas. Mire, yo ya entré en mi sala con anticipación. Ya ustedes me conocen que hasta con media hora con anticipación entro en mi sala. Y acá veo unos avisos, ¿no? De profesores que tienen problemas, ¿no? Y cada rato en mi sistema está saliendo reunión finalizada, reunión iniciada, cada rato. O sea, algo está pasando en el sistema. ¿Ya, Chasca? Dile que intente, por favor. De repente lo del sistema ya están arreglando. Y si no puede, ya que vea la grabación. ¿Ya? O ya, a ver. Sí, el enlace, yo no sé dónde está el enlace aquí. A ver, dice, o se comunique, mire, he visto también unos avisos en celeste que se están comunicando con el sistema, con TIN, con el sistema. Ya, inmediatamente también le están solucionando. Ya, por favor, sería tan amable. Ya. Quedamos así y ya, dile, por favor. A ver, hay problemitas porque acá sale mi sistema cada rato. La grabación se ha iniciado, la grabación se ha iniciado, ¿no? De hace rato lo estaba mencionando. Menos mal que ingresé con mucho tiempo de anticipación a la sala. Ya, chicos. A ver, despacho diferido es un despacho en la cual llega la mercancía, todavía no hay una DUA numerada, pero hay dos opciones. Despacho diferido con garantía y sin garantía. Sin garantía, la aduana te va a dar poco tiempo para que pagues tus tributos sin ningún recargo. Solamente te da 24 horas. Numerada la declaración, te da solamente 24 horas para que pague los tributos, porque al día siguiente ya comienza a correr la tasa de interés moratorio. Con garantía, te da 15 días, numerada la declaración, te da 15 días para que pague los tributos sin ningún recargo, porque el día 16, numerada la declaración, ya comienza a correr el TIN, que es la exigencia, ¿no? Bueno, vamos al siguiente. Exigibilidad de importación del despacho anticipado. Ahora, vamos a ver despacho anticipado. Despacho anticipado, como ya lo expliqué,
es cuando tú numeras la declaración antes de que llegue el medio de transporte. Antes, no 15 ni 30 días, solamente la aduana te dice ahora con la modificatoria, antes. Ya tienes una declaración. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya nació la obligación tributaria. Entonces, vamos a ver despacho anticipado con garantía y sin garantía. Sin garantía quiere decir que te va a dar poco tiempo para que pagues los tributos. Y con garantía te va a dar más tiempo para que pagues los tributos. Expliquemos sin garantía. Numeraste la declaración. Ese mismo día nació la obligación tributaria y puedes pagar los tributos hasta el mismo día del desembarque. Desde el día que numeraste la declaración hasta el mismo día del desembarque, con el último bulto, ¿no? Como lo expliqué en la clase pasada. Hasta ese día tienes tiempo para pagar los tributos, ¿no? Lógicamente. ¿Por qué? No dejaste una garantía, te dio tiempo desde que se numeró la declaración hasta el último día de desembarque. Ahora, ¿qué pasaría si dejas con una garantía? Que es lo más óptimo, dejar una garantía. Desembarcar la mercancía, si dejaste una garantía, la aduana te da tiempo hasta el día 20 del siguiente mes. Día 20 del siguiente mes. Porque el día 21 comienza a correr el TIN. El día 21 comienza a correr el TIN. A ver, hoy día, 13 de julio, desembarcaron autos en el terminal portuario de APM Terminal, ¿no? Y el último auto desembarca antes de las 12 de la noche, o sea, hasta hoy día. El importador contrató a la agencia Cosmos, porque Cosmos tiene una cantidad de cuadrillas de operarios que bajan los autos, se los llevan a los almacenes. Entonces, se dejó una garantía y hoy día, 13 de julio, bajan los autos hasta el último bulto, hasta hoy, 13 de julio, antes de las 12 de la noche. ¿Cuánto tiempo tiene para pagar los tributos? A ver, ¿cuánto tiempo tiene? Hasta el día 20 de agosto, porque el día 21 de agosto comienza a correr el TIN. Otro ejemplo, si bajan los autos el 20 de julio o 28 de julio, cualquiera, 20 o 28, 21 o 24 de julio, igual es. Va a tener tiempo para pagar los tributos hasta el 20 del siguiente mes, o sea, el 20 de agosto. Bajan los autos, el último bulto, el 31 de julio. Igual, ¿hasta cuánto tiempo tiene para pagar los tributos sin ningún recargo? Hasta el día 20 de agosto, o sea, hasta el día 20 del siguiente mes, porque el día 21 comienza a correr el TIN. ¿Ya, chicos? Ya. ¿Quedó claro? A ver, voy a preguntar y ustedes van a participar. Se numeró la declaración con despacho anticipado con garantía, o sea, me va a dar más tiempo para pagar los tributos. Se numeró la declaración el 7 de diciembre, ¿no? Pero el 14 de diciembre llegó el buque y desembarcó los autos. El desembarque fue el 14 de diciembre, ¿no? Entonces, si fue el 14 de diciembre del 2021, ¿hasta qué día y hasta qué mes y hasta qué año puede pagar los tributos? A ver, ¿me pueden colocar en el chat? Si el 14 de diciembre desembarcaron los autos y yo previamente había dejado una garantía y los autos ingresan con despacho anticipado, ¿hasta qué día yo puedo pagar los tributos sin ningún recargo? Porque ya dejé una garantía. A ver, ¿me podrían colocar, por favor? ¿Me podrían decir? A ver, Mayra. Muy bien. Hasta el 20 de enero del 2022. Lógico. Está muy bien. Hasta el 20 de enero. Porque el día 21 de enero comienza a correr sobre toda mi deuda el TIN. Me recargan el TIN. Muy bien. Conclusión. Sea cual fuere, ¿no? El día del mes de diciembre, sea cual fuere que bajen los autos, el 1, 2 de diciembre, 3, 4, 7, el desembarque, hasta el 31 de diciembre, porque todos los días del año trabaja el terminal portuario y la aduana, todos los días del año trabaja el control aduanero. Entonces, bajan los autos el 31 de diciembre, en pleno año nuevo, que no, víspera del pleno año nuevo,
Igual, tiene tiempo hasta el 20 de enero para pagar los tributos sin ningún recargo. Quedamos claros, ¿no? Bueno, por eso conviene. La aduana está obligando que la importación para el consumo lo pidamos con despacho anticipado. Hay otros escenarios en los cuales es necesario el despacho diferido. Hay otros escenarios que es el despacho urgente, ¿no? A ver, estas son las 3 declaraciones. El formato A, ¿no? Entre otros datos, declarar el destino de la mercancía. En este caso, importación para el consumo. Muy bien, Yosimar, gracias, Melanie, Milén, Claudia, Nicole y todos los chicos que están participando. El formato B se declara el valor de la mercancía. El valor, se sustenta el valor que le hemos visto. Y en el formato C se liquidan los tributos, ¿no? Ahí está el ad valorem, el IGB, el IPM, el impuesto selectivo al consumo, y a veces queda un sellito, ¿no? Que lo están colocando inclusive en la percepción del IGB, pero acá no se liquida la percepción del IGB, pero en el mismo formato C, con un sellito, se le está colocando cuánto tiene que pagar la percepción, ¿no? Hay otro documento de la percepción. El mismo día que se enumera la declaración, ese día se tiene que pagar la percepción del IGB. A ver, vamos a ver otro. ¿Cuándo se extingue la obligación tributaria? Ya me mencionaron cuando se paga. Claro, yo contrato a mi agente aduanero, va a bajar 5 toneladas de hule, 5 toneladas de carbón, ¿no? Contrato a mi agente aduanero, para el hule le da para importación para el consumo, para admisión temporal de repente otro régimen, etc. Y entonces, ¿y cuándo se rompe la relación? Si los dos son importaciones, el día del pago, el día que voy a pagar los tributos. Con importación para el consumo se rompe, pagando los tributos. Existen otras modalidades, compensación, consolidación, condonación. Mire, todos estos de ellos acá. Te voy a explicar uno de compensación, ¿no? Uno de ellos. Por ejemplo, a veces yo pago multa de más a la aduana o tributos de más, y como soy un frecuente importador, le digo a la aduana, no, literalmente, que ese dinero se quede ahí. Hay un saldo a favor mío, hay un saldo, la aduana tiene un dinero mío. Como soy un frecuente importador, ese dinero es preferible que quede como un saldo a favor del importador. Como continuamente realizo importaciones, de repente queda un saldo a mi favor de $1000. La siguiente importación, ¿no? Es de $3000 el pago de impuesto. ¿Qué le digo a la aduana? Que se compense la deuda. Por lo tanto, ya no pago 3000, estaría pagando 2000, ¿no? Resto nada más. Ese se llama compensación. Hay otros, consolidación, condonación. El perdón es con rango de ley. No puede ir a la aduana, señores, perdónenme la deuda. No, todo es con rango de ley, ¿no? Por ejemplo, en Japón, ¿no? Cuando hubo la Segunda Guerra Mundial y hubo un desastre en Japón con las bombas atómicas, el gobierno condonó deudas, ¿no? Tributarias, porque nadie, el desastre que había, ¿no? Bueno, se condona, pero con rango de ley. Y hay otras maneras de extinguir la obligación tributaria. Tipo de garantía. La global, el frecuente importador mayormente deja una garantía. El 1 de enero ya está dejando una garantía para todo el año hasta el 31 de diciembre, ¿no? ¿Por qué? Porque en todo el año realiza una serie de importaciones. En todo el año, ¿no? Estamos poniendo 31 de diciembre. Entonces, todo el año hay cantidad de importaciones, en todo el año. Y la aduana ve la cuenta en el banco, que hay una garantía. Y entonces, si es una importación para el consumo, se cumplen las formalidades y la aduana te da un levante. Inclusive hay un levante con despacho anticipado en 48 horas, que ya lo expliqué. Hay otro levante en 24 horas. Y las vacunas fue un levante tan rápido, en hora y media, ¿no? Llegó la mercancía, anteriormente se numeró una declaración con despacho anticipado, se dejó una garantía global, ¿no? Se cumplieron ciertas formalidades acá en el aeropuerto Jorge Chávez, la mercancía se llevó a Talma, en hora y media se dio el levante de las vacunas, ¿no? Y fue una compra, no fue una donación, ¿no? Cuando empezó el gobierno de Sagasti, fue una compra. Mencionan que de Estados Unidos ya nos están regalando, creo que van a llegar, ¿no? Millones de vacunas. Entonces, ese ya va a ser donación. Ya entra con importación para el consumo, despacho urgente, envíos de donación, de socorro. Pero el caso de Sagasti, cuando ingresaron,
¿no? Y que llegó de no sé qué sitio, de qué laboratorio lo compraron, después llegó el avión hasta Ámsterdam, hizo transbordo y lo vinieron acá a Lima, ¿no? Fue con una garantía previa, global, que te dura 1 año, ¿no? Y te avala muchas importaciones, muchas declaraciones. Y hay una específica que te dura 3 meses y que te avala, solamente te garantiza una declaración, ¿no? Que es muy distinta a la global. ¿Y dónde lo encuentro? Artículo 160 de la ley. Términos empleados, ¿no? La palabra prescripción. Ya les mencioné que el Perú es uno de los pocos países del mundo donde todo se prescribe. Eso debería variar realmente, ¿no? Se prescribe, pero tiene sus condiciones. Prescribir en la aduana, porque también la palabra prescripción también tiene otras connotaciones en diferentes áreas. Pero prescribir en la aduana significa que la aduana te deja de liquidar y te deja de cobrar. Pero no significa que te está perdonando. Eso no es perdón, ¿ah? Igual sigues registrada en Infocor, etcétera, que estás debiendo y no te dan ningún crédito. Pero la aduana te deja de cobrar y te deja de liquidar, pero tiene sus condiciones, que hay que leerlo, ¿no? Es la prescripción. En delitos también, en el Perú, eso debería cambiar también. Archivan los casos, ¿no? Aplican legulías, tecnicismos, ¿no? De abogados, ahí el aspecto legal, y no quiere decir que la persona es inocente, sino archivan el caso por prescripción. Mucha gente dice, soy inocente, pero hay que ver que utilizaron una serie de legulías legales y optó, ¿no? Le aplicaron la prescripción. Y yo ya te vuelvo a mencionar reiteradamente, en Estados Unidos no ocurre esto. La gente cómo cuida su dinero para pagar los tributos al Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ir a la cárcel, acá falta cárcel para tantas personas que no pagan tributos. Y también en delitos, ¿no has visto tú? Hasta en las películas, en los videos, en Estados Unidos, cuando le condenan a una persona, dice 300 años de cárcel, ¿no? O sea, los delitos y las sanciones se suman. Aquí no. Aquí es el delito mayor, la cantidad de años, y te perdonan 1 año, 2 años. Creo que en 2 años matas a una persona y en 3 años ya salió, creo, acá en el Perú. Ya no, ¿no? Sí. Sí, Al Capone me dice, sí, es verdad. Tú tienes 100 años te persiguen. Los delitos no se extinguen, o sea, las sanciones no se extinguen, ¿no? Sí, hay ciertos estados, en los Estados Unidos, Carlita, hay ciertos estados que sí aplican la pena de muerte, en otros no, ¿no? Porque es un conjunto de estados independientes unos del otro, ¿no? Allá se va a la cárcel, pues, por déficit fiscal. La gente debe, es tremendo delito, porque atenta a la caja fiscal. Acá no, ¿no? Más bien nos persiguen a todos nosotros los pequeñitos. Nos persiguen, nos notifican, etc. Acá debe haber una reingeniería legal, esta parte, realmente en el Perú. Bueno, sigamos. Estos son los tributos. Tomando con la tingencia que la percepción del IGB para la aduana no está considerado tributo. Claro que de repente tu contador te puede decir, tenemos que pagar la deuda, ¿no? A ver, esta es la deuda, que está conformada por tributos internos, lo que estoy acá redondeando, tributos internos, y también la deuda está conformada, estos son tributos internos, más el ad valorem también, y los derechos específicos, estos son derechos arancelarios, el ad valorem, derechos específicos. Y aparte, sumada a la deuda, también dentro de la deuda están las salvaguardas, antidumping, compensatorios, intereses, multas, todo ¿no? O sea, la tasa de interés se aplica sobre la deuda. Que la deuda son los derechos arancelarios, los tributos, a ver, voy a colocar un visto, los derechos arancelarios, los impuestos, los tributos internos, más las salvaguardas, antidumping y compensatorios. Pero no quiere decir que toda la mercancía que vas a importar vas a pagar todo lo que te he mencionado. No quiere decir. Tenemos que ubicar la subpartida, la identificación de la mercancía en 10 dígitos. Identificamos, inmediatamente observamos la tasa para calcular los derechos arancelarios denominados ad valorem, sobre el valor de la mercancía, que ya lo hemos realizado, ya lo hemos ejecutado, ¿no? Hay para otras mercancías, que aparte del ad valorem tiene que pagar el derecho específico.
¿no? Productos, por ejemplo, del maíz, del trigo, ¿no? Derechos específicos. Se suma al ad valorem los derechos específicos. Por ejemplo, las bebidas alcohólicas, cigarrillos, bebidas gaseosas, mercancía rodante, ¿no? Se le aplica también el impuesto selectivo al consumo. Las demás mercancías, la gran mayoría, ¿qué es lo que pagan? El ad valorem, el impuesto general a las ventas, el IGB y el IPM, el impuesto de promoción municipal. Son varios casos y casos. Sí, para la aduana, la percepción del IGB no es considerado tributo, para la aduana, aquí, ¿ya? Pero se tiene que pagar a la aduana, se tiene que pagar a la aduana, ¿ya? ¿Ya? Tenemos que pagar a la aduana, de todas maneras, pero no es considerado tributo. Tu contador, Chasca, tu contador como empresario, tú como empresaria, tu contador lo va a tomar que es un monto más, es una deuda con la aduana. Tu contador, del punto de vista empresarial, pero del punto de vista de la aduana, no está considerado tributo. Es un monto que se paga, que es un adelanto por una venta futura que vas a realizar. Has importado y por una venta futura. ¿Ya? Ya. Esa es Mirla, ¿cómo estás? No te preocupes, Mirla, habrás sufrido para entrar de repente al aula virtual. Porque ya no me sale ya los avisos. Ya han arreglado el sistema, seguro. Sí. A ver. Ahora, multas. A ver, salvaguardas y antidumping y compensatorio. ¿Qué son? La OMC ha mencionado a cada país que es libre aparte de cobrar su derecho arancelario y demás tributos internos, es libre, pero tiene que sustentar por qué le está aplicando las salvaguardas. Ajá. Ya no te preocupes, Mónica, sí, de acá se visualizó que había problemas en el sistema. No te preocupes, Mónica. Sí, así. Debe haber algo pasado en el sistema, pero ya se arregló porque salían unos avisitos aquí. Sí, no te preocupes. Bueno, entonces vamos a seguir. Las salvaguardas. Cuando, por ejemplo, ingresó el producto ecuatoriano acá al Perú y nosotros nos quejamos a la OMC, ¿no? A ver, ingresó, nosotros no le pusimos ninguna salvaguarda, o sea, paga su ad valorem, en su IGB, etcétera. Pero no le aplicamos ninguna salvaguarda, o sea, otra sobretasa, no se le aplicó. Pero sin embargo, cuando nosotros hemos exportado ciertos productos a Ecuador, los ecuatorianos a nuestro producto le colocaron salvaguardas. Nos cobraron, o sea, le cobraron más tributos al que compró nuestros productos. Y eso no nos conviene, porque nos deja de comprar o nos compra poco, porque no le conviene. Entonces nosotros nos quejamos con la OMC, porque Ecuador tiene que colocar un sustento. ¿Por qué nos coloca una sobretasa a nuestro producto que le vendemos? Entonces, ocurrió con el tiempo que Costa Rica nos denunció en la OMC. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos comprando ciertos productos en un gobierno, ¿no? de Costa Rica y el Estado se le ocurrió de colocar unas sobretasas a ese producto sin ningún sustento. El único sustento fue que hay que tener mayor dinero en la caja fiscal. La solución, estrategia no es cobrar más tributos. Si bien es cierto, los tributos enriquecen la caja fiscal, pero el gobierno debe tener otras estrategias económicas. Y nos denunció, ¿no? Las salvaguardas es para proteger a la empresa nacional y hay que tener un sustento frente a la OMC. El antidumping es un comercio desleal, que el importador le compra al exportador chino u otro país, ¿no? En la cual el chino le vende la mercancía a un precio menor del lugar de origen. Pero puede haber una rebaja, pero las rebajas tienen un precio límite inferior, un precio superior, un límite. Una cosa es rebaja, una situación es rebaja y otro que el chino se da esa facultad de venderte los productos casi regalados. ¿Y por qué? Se dan ese lujo porque es uno de los países en la cual el empresario está muy protegido. Y además también, ¿no? Aparte de que esté bien protegido, lógicamente existe una gran explotación también, ¿no? Trabajan más de 8 horas. En China, pero hay barbaridad de talleres, etcétera. La producción es en masa, pues producción en alta escala. Alejandro, sí, tienes razón. Y además también, muchas veces no se respetan derechos laborales ahí en China.
o sea, te hacen trabajar como chino, como dicen. O sea, realmente se dan el lujo de vender las mercancías a un precio menor. Eso se llama dumping. ¿A quién perjudica? A la competencia nacional, que puede colapsar. Esas zapatillas chinas entran con un precio mucho menor y nosotros que gastamos en tributos internos para fabricar, producir una zapatilla, puede colapsar nuestras zapatillas. Es por eso que la OMC le menciona a los países que nosotros podemos aplicar el antidumping. Pero ¿quién determina que hay dumping? Lógicamente, Indecopi. ¿Y quién aplica el antidumping? La aduana, ¿no? Y así. Ajá. Ajá, Aceros Arequipa cerró una planta por dumping, sí. Mira, y hay que ver, Alejandro, y a todos, de que ya hay subpartidas en la cual se dice que ya se le va a aplicar el antidumping. Entramos a la página de SUNAT y ahí podemos observar que hay subpartidas que ya tienen el antidumping. Entonces, por lo tanto, antes de importar hay que entrar al portal de la SUNAT, ¿no? Si no, nos va a cobrar el antidumping. Ahora, y existen otros pagos más, ¿no? A ver, sigamos explicando. Aquí está la determinación de obligación tributaria, ya expliqué. A ver, me llegan muchos avisos acá. Ya, se enumera la declaración, ya lo he revisado. El despachador transmite el valor de aduanas, la partida arancelaria, la aduana valida los datos y si no hay inconsistencia, el sistema informático efectúa el cálculo de la liquidación. Se liquida, se determina cuánto se tiene que pagar, ¿no? Pagar es distinto, pagar es cancelar, liquidar es calcular, determinar. Aquí vamos a ver, cuando se liquidan tributos tenemos dos términos muy conocidos, la alicuota, que viene a ser la tasa, y la base imponible. A ver, voy a dar ejemplos para poder comprender, ¿no? ¿Qué es la alicuota? Es una tasa, un porcentaje o una unidad monetaria. Cuando yo digo, ¿cuál es la alicuota del IGB? Ustedes me contestan el 16%. ¿Cuál es la alicuota del IPM? El 2%. ¿Cuál es la alicuota en la política arancelaria en el Perú? Del AC Valore es 0, 6 y 11%. ¿Cuál es la alicuota de la percepción del IGB? 3.5 para el frecuente importador, 5% para mercancía usada y 10% para otros lineamientos legales. Uno de ellos, la primera importación. Ya me aplican, hay mucho riesgo, ¿no? Cuando es la primera importación, la tasa de la percepción del IGB es el 10%. Es una tasa variable. ¿Cuál es la alicuota del impuesto selectivo al consumo? Que no está acá, no lo visualiza, es variable. Depende, si yo importo vino espumoso, ¿no? Con lo que es el examen, depende del grado de alcohol. En el examen ya te coloqué cuánto es la tasa que me tienes que calcular. El impuesto selectivo al consumo, para ello necesitas una tasa. Ya te lo he colocado en el examen, ¿no? Ahora, la base imponible es el monto sobre el cual se van a gravar los tributos. ¿Cuál es la base imponible para calcular los derechos arancelarios? La base imponible es el monto CIF. Miss, ¿y cuál es la base imponible para calcular el IGB cuando no hay impuesto selectivo al consumo? Cuando no hay. Solamente me dice que aplique el IGB y el IPM. La base imponible sería el CIF más el AC Valore. Miss, ¿cuál es la base imponible del IPM, del Impuesto de Promoción Municipal? Es igualito que el IGB, es el CIF más el AC Valore, o sea, el derecho arancelario. Entonces vamos a ver los cálculos, ¿no? A ver, hay un cuadrito para poder guiarnos, ¿no? Que pagamos, primero hay que calcular el valor en aduanas, que es el valor CIF. Es el FOB, seguro y flete. FOB lo vas a encontrar en la mercancía, en la factura, ¿no? El seguro, una póliza de seguro. Pero si no hay una póliza de seguro, la aduana, por la subpartida, te va a dar una tasa ficticia. Con esa tasa ficticia, vas a calcular sobre el valor FOB total y ya tienes un valor de tabla. Otra vez repito, cuando te llega una póliza de seguro no tienes problemas porque ya tienes el seguro, el valor de seguro. Pero cuando no hay póliza de seguro, igual tienes que tener un valor de seguro. Y para ello, la aduana por cada subpartida te da una tasa ficticia. Puede ser 1%, 1.75%. ¿Y cómo calculas el valor en tabla del seguro?
tomas ese porcentaje y lo calculas sobre el valor FOB total, ¿no? Y se llama el seguro de tabla. El flete, ya la profesora te lo ha brindado, ¿no? El flete, que es el transporte. Y sumo FOB, seguro y flete, y me da el valor CIF. Si me resulta decimales, se respetan los dos decimales. Se respeta, no se redondea el valor CIF. Ahora comienzo a calcular el AC valoren. El AC valoren tengo que tener una tasa, de acuerdo a la subpartida. Si me dicen el 6%, 6% del valor CIF. Pero ahora, sobre tasa no hay, ¿no? Solamente hay pequeñas subpartidas que pagan una sobretasa. Para lo que te estoy colocando, no te voy a colocar sobretasa, ¿no? Pero sí, el examen se basa en un tributo. El AC valoren, el impuesto selectivo al consumo, el IGB y el IPM. Vamos ahorita a calcular, ¿ya, chicos? A ver, el AC valoren son 0, 6 y 11% las tasas. El IGB, el 16%. El IPM, el 2%, el impuesto de promoción municipal. Si hay IGB, de acuerdo a la subpartida, tengo que liquidar la percepción del IGB. Hay un café, por ejemplo, que están exentos del IGB. Entonces no calculas el IPM y no calculas la percepción del IGB. Impuesto selectivo al consumo es una tasa variable, ¿no? Para bebidas alcohólicas, combustibles, licores, ¿no? Y si son licores, vino espumoso, depende del grado de alcohol, la tasa. La percepción del IGB, tenemos el 3.5% para el frecuente importador, el 10% para estas situaciones. Todas estas de acá. Son 10%, especialmente cuando es tu primera importación, te aplican el 10%. Y el 5% que no lo veo aquí es para mercancía usada. Esa es la tasa, la percepción del IGB, que es muy importante. Garantías, bueno, esto vamos a dejarlo posteriormente, las garantías. Hay una normativa para liquidar los tributos. Hay que leerla, por favor. Esta normativa te la he colocado en un instructivo, que lo puedes leer, ¿ya? En un instructivo te lo he colocado, leerlo, por favor. Muy bonito, te he colocado paso a paso cómo liquidar. Uno de ellos, los derechos arancelarios y demás impuestos que corresponde aplicar serán los vigentes. ¿Cuáles son los vigentes? 0, 6 y 11%. En todos los casos se aplica el tipo de cambio vigente a la fecha de cancelación. Tú liquidas en dólares y el día que tú pagas, lo conviertes en soles, con la tasa cambiaria del momento, ¿no? La base imponible, o sea, el monto sobre el cual va a gravar, ¿no? Son los derechos arancelarios, ¿no? Ahora, la tasa arancelaria se aplica de acuerdo al arancel de aduanas. Abres tu arancel y encuentras la subpartida y por cada subpartida hay una tasa arancelaria que tienes que calcular el derecho arancelario. 0, 6 u 11%, ¿no? ¿Qué más? A ver, el redondeo, este de acá, se efectúa por cada tributo, pero el valor en aduanas no se redondea, pero los tributos sí. Cada tributo se redondea antes de liquidar el siguiente tributo. Cada tributo se redondea. Los valores expresados en otras monedas extranjeras se convierten en dólares de los Estados Unidos de América, ¿no? Se liquida en dólares y se paga en soles, con la tasa cambiaria del día que vas a convertirlo en soles, el día que vas a pagar. A ver, liquidación de tributos, bastante atención. Para nuestro caso, utilizaremos 3.000 cajas de cartón corrugado. He importado 3.000 cajas de cartón corrugado, con separadores en el interior. Dichas cajas tendrán un costo unitario de 3.5 dólares por cada caja. El costo de transporte es 250 dólares. Y acá no me dieron póliza de seguro, ¿ya? No me brindaron póliza de seguro. Ajá. Entonces, ¿qué tengo que calcular? En primer lugar, el valor en aduanas. Yo sé que es el valor FOB, ¿cuál sería? Las 3.000 cajas, los 3.000 cajas, 3.000 unidades por el valor de cada caja. Esa multiplicación ya sería el valor FOB, ¿no? Ahora, seguro, no ha llegado seguro. Tendría que calcular el seguro de tabla.
según el seguro de tabla, ¿cuánto es aquí? Entro a operatividad aduanera y me salen todas estas tasas. ¿Cuánto es el seguro de tabla? El 1%. Entonces, después voy a calcular el 1% de ¿qué? El 1% del valor FOB total. O sea, primero tengo que multiplicar 3.000 por 3.5, que es el valor de cada caja. Y después que ya tengo, ¿qué me resulta? El valor FOB total. Teniendo el valor FOB total, recién calculo el seguro de tabla. Primero ubico, de acuerdo a la subpartida, cuánto es el porcentaje que le corresponde para esa mercancía, que son cajas de cartón corrugado. Le corresponde un ficticio, que es el 1%. ¿No? Ese es el ficticio que me da la aduana para determinar el seguro de tabla. ¿1% de qué? Voy a calcular el 1% del valor FOB total. Y ya tengo el seguro de tabla. El flete ya me lo dio la profesora, que es $250. Sumo todos estos resultados y me da el valor en aduanas, que viene a ser el valor CIF, ¿no? Y a partir, esta es la base imponible. A partir de aquí, recién voy a liquidar los tributos. Entonces, pasamos a la siguiente presentación. A ver todos, miren, por favor. El valor FOB fue 3.000 cajas y cada caja $3.5. ¿Cuánto es el valor FOB total? 10.500. Ese es el valor FOB total. Como voy a calcular el seguro de tabla, la aduana ya me dio una tasa ficticia, que lo ubiqué en operatividad aduanera. ¿Cuánto es la tasa? El 1%. ¿1% de qué? Del valor FOB total. ¿Cuánto me resulta? 105. Ya tengo mi seguro de tabla, ¿no? Y el flete, 250. Si yo sumo FOB, seguro y flete, ¿qué me da? El valor CIF, que está de acá. Este es el valor CIF, ¿no? Entonces, este valor CIF es la suma del valor FOB más el seguro de tabla más el flete. He sumado los tres elementos que ya lo hemos estudiado anteriormente, es el valor CIF. Ese viene a ser la base imponible. Sobre ese monto voy a gravar los tributos. Empezamos. Este es el valor, ya tengo mi valor CIF y voy a grabar tributo por tributo. Todo tiene un orden. Primero se liquida el ad valorem. Segundo, el IGB. Tercero, el IPM. Y el problema que nos ha dejado para el examen es distinto. El problema que te he dejado para el examen es vino espumoso. Y como es vino espumoso, tiene otro tributo. A ver, ¿quién me coloca en el chat? ¿Cuál es el otro tributo que tengo que calcular en el vino espumoso? Porque es una bebida alcohólica. A ver, por favor, me coloca en el chat porque lo estuve mencionando. ¿Cómo se llama ese tributo para bebidas alcohólicas, para gaseosas, para cigarrillos? Muy bien, Marilí. El impuesto selectivo al consumo. Muy bien. Entonces, en tu problema, en el examen, ¿cuál es el primer tributo que vas a calcular? El ad valorem. El primer tributo sería el ad valorem. El segundo tributo sería el impuesto selectivo al consumo. Como muy bien me lo están colocando. Muy bien, Marilyn, ¿no? El impuesto selectivo al consumo sería el segundo tributo. El tercer tributo sería el IGB. Y el cuarto tributo, el IPM. Pero este caso de caja de cartón corrugado no se aplica el impuesto selectivo al consumo. Por eso le mencioné que cada caso es distinto en la aduana. A ver, el ad valorem, ¿6% de qué? De la base imponible. La base imponible es 10.855 y me resultó decimales. Pero la aduana me dice que cada tributo lo tengo que redondear antes de calcular el siguiente tributo. Redondeo y me resulta esta cantidad. Este es mi ad valorem, 651. A ver. A ver, Carla, sí, después vamos a responder esas hojas de coca. He leído un dispositivo legal, después ya te menciono, ¿no? De la hoja de coca que también tuve esa curiosidad. A ver, el ad valorem, aquí que me dices aquí, me salió decimales, lo redondeo. Ahora, en segundo lugar, el IGB, pero el vino espumoso, el segundo lugar sería el impuesto selectivo al consumo. Ojo, pero esta es caja de cartón corrugado que no se aplica impuesto selectivo al consumo. Entonces, ya de frente me voy al IGB. La tasa, el 16%. ¿16% de qué? Del valor CIF más el ad valorem.
que ya lo tengo calculado, ¿no? Es este, 651. Hago mi suma interna, que es el valor CIF, más el ad valorem, y calculo el 16%. Me resultó decimales. Y, por lo tanto, lo redondeo. Ya tengo mi IGB. El tercer lugar sería el IPM. Vuelvo a repetir, en el vino espumoso ya no sería el tercer lugar, sería el cuarto lugar. En el vino espumoso, primero es el ad valorem, segundo el impuesto selectivo al consumo, tercero el IGB y el cuarto el IPM. En este caso no, es caja de cartón corrugado. El IPM, ¿2% de qué? Muy parecido al IGB, es la base imponible. Siempre menciono que el IGB y el IPM parecen primos hermanos. ¿Por qué? Si bien es cierto, las tasas son distintas, pero la base imponible es la misma. Es el valor en aduanas, que es 10.855, más el ad valorem, ¿no? Que es 651, y me resulta decimales, y lo redondeo, y me sale 230. Ya tengo la deuda, chicos, ya tengo la deuda aduanera. Esta es la deuda aduanera, que es el ad valorem, el IGB y el IPM. Y en el examen, el vino espumoso, la deuda aduanera sería el ad valorem, el impuesto selectivo al consumo, el IGB y el IPM. Pero como esta es caja de cartón, esta es la deuda. Son 3 tributos. Esta es la deuda aduanera. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Sí, Le habla ¿alguna pregunta? Vargatemi. Sí, dime. En el examen habla de café. No sé si me estoy confundiendo yo o cómo es. No, me estás hablando de la tarea. En la tarea es el café. El examen, a ver chicos, a ver revisen su examen, por favor. Yo lo tengo acá el examen. Ah, dice kilos de café. Dice café, no dice Ah, ya. cartón corrugado en la tarea. A ver, voy a entrar ahorita al examen. Evaluación continua 2. No se vayan a confundir con la tarea. Y la partida arancelaria que menciona en el examen A es ver, de vamos a ver. no de café. A ver, voy a bajarlo, ¿ya? Voy a bajarlo ahorita. A ver, vamos a ver. Bueno, si es café, lógicamente no es impuesto selectivo al consumo. ¿Ya? Eso que quede claro. A ver, vamos a ver aquí. Vamos a seguir. La tasa cambiaria, pero igual, vamos a calcular la percepción del IGB, ¿ya? A ver, y el subpartida es sobre el cartón corrugado. Claro, la subpartida estamos mirando el cartón corrugado. Vamos a seguir acá. Para calcular la percepción del IGB, esta es la deuda. Cada caso es distinto uno del otro. Pero aprendemos, si es vino, espumoso, impuesto selectivo al consumo, ya lo estamos aprendiendo. Si es café, cartón corrugado, no se aplica el impuesto selectivo al consumo. Eso que es lo que hemos aprendido esta noche. Entonces vamos a ver la tasa cambiaria. ¿Cuánto es? 3.20. Percepción del IGB, el 10%. Esta tasa es una tasa variable. Puede ser 3.5, 5% y 10%. Ese es para el problema, estamos colocando una tasa hipotética, 10%. ¿10% de qué? Del valor en aduanas más la deuda. Esta es la deuda, ¿no? Si yo lo sumo, el valor CIF más la deuda aduanera, y después calculo el 10%, me sale en dólares. Pero no redondeo. La percepción del IGB no se redondea. Por favor, queda claro. La percepción del IGB no se redondea. Este es en dólares. Y lo voy a convertir en soles. ¿Ya? Realizamos el pago de la percepción en soles. Ese mismo día que me enumera la declaración, ya tengo que pagar la percepción del IGB. Por eso ya tengo la tasa cambiaria hipotética. Ese es para el problema, es hipotética, ¿no? Y entonces, teniendo la tasa cambiaria, como tengo en dólares, lo convierto en soles. ¿Y cuánto me sale la deuda? 4.344.64. Esa es la percepción del IGB. Estamos aprendiendo con un caso casi completo, ¿no? Otro caso sería con vino espumoso, etc. Ahí sería ya con impuesto selectivo al consumo. A ver, vamos a ver, me dicen ustedes que sale ya. Ah, ya. Este es el examen. A ver, acá le estoy colocando el examen. ¿Está bien? Ya. El examen me dice, la empresa Virginia importa de Colombia 5.000 kilos de café.
Costo unitario, $8. El costo de transporte es 250. Ese es el examen, estoy colocando, ¿no? Observa el seguro de tabla. Este es el seguro de tabla, ¿no? Tendrá que calcular, perdón, esta es la SPN, viene a ser la subpartida nacional, que son 10 dígitos. Tendrá que calcular el seguro de tabla. De acuerdo a la subpartida, ¿no? Me resulta el seguro de tabla ficticio 1.75%. Tendrías que calcular sobre el valor FOB total. Calcula, por favor, el valor FOB total. Ese es el examen, ¿no? Tendrías que calcular el valor FOB total con estos datos. 5.000 kilos de café, costo unitario, $8, ¿no? Entonces tendrías que calcular ahí el FOB total. Entonces, ya, a ver, vamos a seguir aquí. Vamos a seguir con este caso hipotético, Henry, ¿ya? Los casos lo podemos colocar, datos, etcétera. El hecho es que me aprendan la operatoria. A ver, como es la primera importación de la empresa, la tasa de percepción es el 10%. Vamos a colocar una tasa, ¿no? Calcular cada tributo más la percepción, ¿no? A ver, me dice, ¿esa subpartida sobre cartón está bien o debería ser de café? Estamos colocando acá un caso hipotético, Josué. ¿Ya? El anterior de aquí, a ver, vamos a colocar aquí. Vamos a ver el cálculo que hicimos de las cajas de cartón. Ya, este es de la caja de cartón, ¿ya? Esta de aquí. Pero este de aquí, el que estamos mirando, es del examen. Este de acá, ¿ya? Entonces vamos a... Sí, dime. Buenas noches. Lo que se refieren mis compañeros es que en el caso del examen de la evaluación continua 2 habla de kilos de café y en lo que es la subpartida nacional, que es 4810, nosotros ingresamos a operatividad aduanera y ahí nos sale que es cartón corrugado, no nos sale que es... o sea, a eso se refieren, a ese pequeño error. A eso se refiere, ya. Entonces, pero el que estás mirando acá es el examen, ¿no? El que están mirando. Sí. Ese es el examen. Ya. Ahora, has entrado a operatividad aduanera. ¿Cuánto es la tasa ficticia? A ver, los que han entrado a la operatividad aduanera, ¿cuánto es la tasa ficticia? A ver, ¿cuánto es la tasa? Hay unos cálculos. No, 6% es el AC valoring. Si ustedes dicen 6%, viene a ser el AC valoring. Ese es para calcular el AC valoring, el derecho arancelario. Aparte, más abajito dice seguro, una tasa ficticia. Entonces, tomen esa tasa ficticia. A ver, tomen esa tasa ficticia. ¿Ya? A ver, chicos, vamos a hacer algo práctico, ¿ya? Para que no haya confusión. Vamos a tomar todo este caso hipotético, ¿ya? Todos vamos a tomar este caso hipotético. Ya de una vez, por favor, ya. Entonces, a ver, 1.75%. Ya, vamos a tomar este caso, nada más, ¿ya, chicos? Entonces, la subpartida la vamos a variar, la subpartida. Pero el cálculo, el ficticio, sí es el 1.75%. Sí. 6% es, Mayra, si tú ves un 6% es el AC valoring. Pero en este caso, estamos mirando el seguro de tabla. Ahí está. Este es el seguro de tabla, ¿no? A ver, estamos mirando ahí el seguro de tabla. Ah, ya. Este es el seguro de tabla. Me está diciendo el 1%, ¿no? Ya, a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ya lo hemos descargado. Lógicamente. A ver, un ratito, por favor. A ver, un ratito. Ya, ahorita se ha enfriado un poquito esto. Un ratito, por favor. Vamos a cerrar esto. Ya, otra vez el sistema. Algo está pasando en el sistema. A ver. Chicos, ¿me están escuchando, por favor? Alguien que tome el micrófono. ¿Me están escuchando? Sí, Miss, escuchando. Ay. Entonces, vamos a ver un ratito porque está... Sí, se ha laqueado aquí. ¿Me escuchan? ¿Está bien entonces? Es un sistema general que algo está pasando. A ver, ratito, porque hay una bolita que da vueltas y vueltas. A ver, un momentito, por favor. Ya está cesando. A ver. A ver, un ratito, por favor. Ya se blanqueó, se laqueó. A ver, vamos a esperar un ratito, por favor.
Voy a cerrar el programa. Ya. Ya, me están escuchando, chicos, ¿no? Sí, el sistema me votó, algo está pasando en forma general. Sí, ya está, ya me están escuchando. Sí, gracias, gracias. A ver, voy a colocar acá la diapositiva, ¿ya? Voy a colocar, ya. A ver, acá ratito. Ya, a ver, chicos. Ya, ahora sí, ¿me está escuchando Carla? Sí, sí, la grabación se detuvo. Sí, 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 sí. A ver, si algo ha pasado en el sistema general, aquí ya está, ya me están escuchando. Sí, ya estamos aquí, ya, chicos. Sí, la grabación se detuvo. Sí, sí, ahora estamos aquí. Sí, sí, ya, aquí. A ver, ratito, por favor, ya. Ahora vamos a reanudar con tranquilidad nada más. Algo está pasando en el sistema, en toda la empresa. Sí. A ver, vamos a agrandar. Ya está grande. Ya, ahí está. Ahora, me dicen, por favor, si están mirando el problema. ¿Sí? A ver, Carla, ¿me ayudan, por favor? ¿Están observando la diapositiva? ¿Sí? ¿Sí? Ya, ¿me ayudan, por favor? Sí, ¿Sí Miss. se ve? Sí se ve. Ya, ya, chicos, ya. Bueno, entonces, miren, algo práctico. Vamos a trabajar con estos números hipotéticos, por favor, ¿ya? Vamos a trabajar con estos números hipotéticos. Voy a agrandar aquí para que lo puedan ver. Ahora sí, más grande, ya. Vamos a trabajar al final a cabo lo que yo quiero saber cómo calculan ustedes. Esa es la idea. Entonces, vamos a trabajar con esta tasa ficticia, 1.75%. Entonces, ¿qué es lo que me van a hacer? Van a calcular el valor total del valor FOB del café. Son 5.000 kilos de café. Costo unitario, $8. Entonces me van a multiplicar $8 por 5.000 kilos. Ya tengo un valor FOB total. Ahora, vamos a trabajar con esta tasa ficticia, ¿ya? Porque al final y al cabo son valores. Lo que yo quiero es que sepan cómo lo hacen la operación. 1.75% de qué? Del valor FOB total. Y ya tienen el valor de tabla del seguro. Le suman el valor del costo de transporte, que es $250. Y una vez que ya tienen el valor CIF, me calculan tributo por tributo. El tributo del derecho arancelario, lógicamente, vamos a colocarle el 6%. A ver, por favor, lo apuntan por ahí, lo apuntan, le corresponde el 6%. ¿6% de qué? Del valor en aduanas, que viene a ser la suma del flete más el seguro
¿no? Y más el valor de factura, que es el valor total, ¿ya? Le colocas, por favor, la tasa, ¿no? Vamos a colocar aquí, a ver, atención, voy a colocar de una vez, aquí. La tasa del ad valorem, la tasa sería el 6%. Y me van a calcular el 6% del valor en aduanas, ¿no? Del valor en aduanas, que viene a ser el valor CIF, que viene a ser el valor FOB total más el flete más el seguro de tabla, Y sobre ese valor me van a calcular el valor del derecho arancelario, que es el 6%. ¿Quedamos claros? ¿Ya lo apuntaron, por favor? El 6%, ¿sí? Josué, ¿lo has entendido? Sí. ¿Que no lo ves aquí, por favor? A ver, en el chat he colocado FOB, flete y seguro, que es el valor en aduanas. Eso ya lo saben calcular ustedes. El valor FOB total, el flete y el seguro, ¿ya? Está en el chat. Sí. Miss, los datos que están en el examen, o sea, el valor en 11%, está bien, sí corresponde con los granos de café. Solamente la partida arancelaria nomás es diferente, Miss. Ya, entonces lo dejamos el examen ahí. Estamos trabajando. Sí, está bien, ¿ya? Solamente que la subpartida no corresponde, pero lo demás lo vamos a utilizar, ¿no? Sí, así es. ¿Ya? Sí o sí. Entonces, la tasa del derecho arancelario sería el 6%. ¿Ya? ¿Ya lo apuntaron? Ya, chicos, una pregunta. Lo que he escrito ahorita, que he escrito tasa 6%, ¿lo observan? No, Miss. No lo observan. Ya, no lo observan. Entonces, la tasa, coloquen por favor, voy a borrar aquí. Qué raro que yo lo observo y ustedes no lo observan. Otra vez lo voy a escribir si a veces se observa, ¿ya? La tasa sería el 6%, ¿ya? Lo voy a colocar en el chat, ¿ya? La tasa. La tasa para calcular el ad valorem sería el 6%. Entonces lo voy a colocar acá. A ver, voy a colocar aquí en el chat tasa para calcular el ad valorem sería el 6%. Inclusive hoy día voy a bajar el examen y le voy a agregar, ¿ya? Para las personas que no están mirando lo que estoy explicando, ¿ya? Entonces, la tasa para calcular el ad valorem sería el 6%. Yo lo coloqué en el chat, ya lo coloqué, ¿ya? Entonces, ya tengo listo, ¿ya? Entonces, lo calculamos. El derecho arancelario, este va a ser más sencillo todavía este examen. Calculamos el derecho arancelario, después el IGB, después el IPM y después calculamos la percepción del IGB, que corresponde el 10%. ¿No? ¿10% de qué? Y el 10% para calcular la percepción del IGB, estaríamos prácticamente el 10% del valor en aduanas más la deuda. La deuda sería el derecho arancelario, que hemos calculado sobre la tasa del 6%, más el IGB, más el IPM. Bien parecido al examen de acá, este de aquí, bien parecido, ¿no? Es bien parecido al que hemos hecho acá, ¿no? El ad valorem, el IGB y el IPM. Y después calculan la percepción del IGB. Vamos a tomar como ejemplo, ¿no? Ya. Esta es la tasa. Miren, chicos, voy a colocar ahora, cuando yo termine, ya estamos terminando, voy a colocar un ejemplo muy parecido y lo voy a colgar, ya, en el campus. He colgado varios recursos. Un recurso donde he colocado cómo calcular paso por paso. ¿Lo pueden ubicar, por favor? Hay un recurso en la sesión 12. Hay un recurso, dice ahí, es como un instructivo. Ahí lo pueden ubicar. Le he colocado paso a paso. También he colocado otro recurso, cuando es vino espumoso. Y ahora voy a colocar otro recurso con café, ¿no? Para guiarnos paso a paso. ¿Quedamos así, chicos? Ya. Cualquier pregunta me realizan en el team o me realizan también en el correo. ¿Ya? Cualquier pregunta. ¿Ya, chicos? Ya. Nos despedimos. A ver, Mónica, nos despedimos, por favor. Anthony, ¿ya? Entonces,
A ver, por favor, sí, ¿alguna pregunta? Profesor, dime. consulta, en vez de el 11% vamos a trabajar con 6%. Sí, el 6%. Y ¿Es ahorita, seguro que no ahora le lo voy a corregir. Ahora bajo el examen y otra vez lo coloco la tasa el 6%, ¿ya? Ah, ya, que, ok. ya, otra vez. Apenas termino, voy a corregirlo bonito, lo voy a poner bonito todo y el 6%, ¿ya? Va a ser bien sencillo. Va a ser bien parecido a este de acá, al primerito que hemos hecho, este de acá. ¿Ya? Bien parecido. Más bien aquí rápido se calcula, 5.000 kilos de café por el costo unitario. Ya tienes el valor FOC total. Sacas el seguro de tabla, sumas el seguro de tabla más el valor FOC, más el flete, que es 250, y después ya comienzas a calcular tu derecho arancelario con la tasa del 6%. Ahorita lo voy a cambiar, ¿ya chicos? Ya. Cualquier pregunta ya me realizan ustedes a través del correo o a través del chat. Sí. Mis buenas noches. Sí, lo que pasa es que yo me había quedado con una duda, eso del impuesto selectivo al consumo. ¿A quién se le afecta al CIF? Ah, el impuesto selectivo al consumo no lo vamos a aplicar al café, eso vamos a quedar claro, ¿ya? Sí, Porque el yo, impuesto- yo en sí entendí esa parte, solo que quería saber, por conocimiento general, ¿a quién se le afectaba? ¿Al CIF o se tenía que sumar con el ad valorem? Ah, ya. Cuando es impuesto selectivo al consumo, te voy a colocar este de acá, ¿ya? Aquí, por ejemplo, si fuera impuesto selectivo al consumo, primero calculas el ad valorem, igualito, como está acá, ¿ya? Después sería el impuesto selectivo al consumo. ¿Qué sería el impuesto selectivo al consumo? Una tasa que yo te la puedo dar, puede ser 20%, 25%, depende del grado de alcohol del vino, ¿no? Pero ¿de qué sacas? ¿De qué calculas? De la base imponible más los derechos arancelarios. O sea, en este ejemplo sería 10.855 más 655. A eso le saco el porcentaje del el Impuesto impuesto selectivo. selectivo al consumo. Ajá, sí. Ok, Ajá. Miss, muchas gracias. Y Muchas después, gracias. ¿qué vendría? El IGB y el IPM. IPM. ¿Ya? Miss, ¿Ya? muchas gracias. Muchas Ya. gracias. Ya. Ahora, ese problema, yo te digo, el impuesto selectivo al consumo, también lo tienes, ya lo tienes con un casito, lo he colgado, ¿ya? En el mismo campus he colgado un material que es una PPT, he colgado. Y ahí también hay un problema de vino espumoso. Y ahí te vas a dar cuenta, y lo que te estoy diciendo, ¿ya? Ya, para que ver otro escenario. Ese es otro escenario. Ya, chicos, entonces Ok, Miss, gracias. ya, nos estamos viendo entonces y voy a afinar ese examen ya bonito, ya para que ustedes tienen tiempo, ya tienen tiempo todavía, porque ustedes saben que todavía nos falta una sesión más. Ah, no se olviden que en la semana, por favor, la delegada o delegado, vamos a tener clases en la semana del 28 de julio, ¿ya? El día martes vamos a tener clases y ese es por orden de la institución, porque nos falta una clase. ¿Ya, chicos? Ya, nos falta una clase. La semana que mientras los chicos están en receso, ese día martes vamos a tener clase. ¿Ya, chicos? Ya, nos vemos entonces. Me hacen cualquier pregunta en el campus. Ya, chicos, nos vemos, cuídense mucho, cuídense mucho. Está abierta la comunicación. Está abierta la comunicación. Sí, dime. Misma hora, ¿no? La misma hora y misma... Sí, y más. igualito. Sí, sí. El martes Ya, recuperamos. Ya, cuídense ya, mucho. gracias.